¿La Biblia se contradice? Decidí hacer este vídeo para aclarar algunos pasajes bíblicos. Comencemos. Hay información engañosa que circula en redes sociales e ignora detalles importantes. Se afirma que hay una contradicción entre los pasajes del segundo libro de Samuel capítulo 6, versículo 23, que dice que Mical murió sin hijos, y el segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 8, que supuestamente dice que Mical tuvo 5 hijos. Sin embargo, el primer pasaje se refiere a Mical, hija de Saúl, y Mical, la hija de Saúl, murió sin llegar a tener hijos de David. Mientras que el segundo se refiere a Merab, otra hija de Saúl, pero entregó a los gabaonitas a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. También se menciona en la Biblia que Saúl tuvo otras hijas, incluyendo a Mical y a Merab. Por lo tanto, no hay contradicción en la Biblia sobre este tema. Para algunas personas que desconocen las Escrituras también existe una contradicción entre Proverbios capítulo 12, versículo 22 y primer libro de Reyes capítulo 22, versículo 23 en relación a la postura de Dios frente a la mentira. El pasaje de Proverbios menciona que al Señor le repugnan los labios mentirosos, pero le agradan los que dicen la verdad, mientras que el del primer libro de Reyes indica que el Señor pone en labios de los profetas un espíritu que los hace decir mentiras. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras. Y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Sin embargo, es importante considerar el contexto completo de estos pasajes para comprender su significado. Esto se debe a que toda información debe ser considerada en su totalidad para poder comprender su significado y evitar malentendidos. Al tomar solo una parte de la información, es fácil distorsionar el mensaje original y llegar a conclusiones erróneas. Pasaje bíblico. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 20 al 23. Y el Señor preguntó: ¿Quién incitará a Acab para que ataque a Ramot de Galaad y sea derrotado? Las opiniones estaban divididas, pero un espíritu se presentó ante el Señor y dijo que él lo incitaría. Cuando el Señor le preguntó cómo lo haría, el espíritu dijo: voy a mezclarme entre los profetas y los haré decir mentiras. Entonces el Señor le dijo: pues ve y hazlo pronto. Indúcelos a que hagan lo que dices. Así que el Señor ha puesto en labios de tus profetas un espíritu que los hace decir mentiras. Y el Señor ha determinado que te sobrevenga la calamidad. Este pasaje se enmarca en el reinado de Acab, un gobernante malvado que desobedecía la ley de Dios y promovía el culto a Baal, lo que llevó a una persecución contra los profetas de Yahvé. A pesar de esto, Dios aún mantenía a un verdadero profeta, Micaías, como un instrumento suyo y se comunicaba directamente con él. Esto demuestra que Dios no se complace en la mentira y solo se comunica con aquellos que son fieles a él. Por otro lado, el pasaje del primer libro de Reyes capítulo 18 muestra la presencia de profetas de Baal y la diosa falsa Aserá, a quienes Dios también desaprueba. En el libro de Job, se muestra que Satanás puede acusar a las personas frente a Dios por sus pecados, pero esto no implica que Dios esté de acuerdo con sus acciones. Dios permite que Satanás tiente a las personas para probar su fe y su lealtad hacia él, pero es responsabilidad de cada individuo decidir si seguir la palabra de Dios o dejarse llevar por las tentaciones del maligno. En resumen, la postura de Dios frente a la mentira es clara y contundente. Dios aborrece la mentira y considera a Satanás como su padre. Por lo tanto, cuando se presenta un espíritu que promueve la mentira, como en el caso mencionado, se puede decir que se trata de un demonio. Además, desobedecer a Dios brinda al diablo la oportunidad de entrar en la vida de una persona, ya que los pecados siempre tienen sus consecuencias. Algo similar se manifiesta en el segundo libro de Samuel capítulo 24, versículo 1 y primer libro de Crónicas capítulo 21, versículo 1, donde parece existir una contradicción. En el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, se indica: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Por otro lado, en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, se afirma: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. En el segundo libro, se sugiere que la ira del Señor se encendió contra Israel y que fue él quien incitó a David a realizar el censo.
Sin embargo, el primer libro de Crónicas atribuye la tentación a Satanás. Esta aparente discrepancia se puede entender al considerar que Dios, en ocasiones, permite que Satanás actúe para cumplir sus propósitos y purificar a los creyentes. En el caso de David, Dios permitió que Satanás lo tentara, poniendo a prueba su obediencia. David, consciente de la gravedad que tendría su acción, ya que Joab le advirtió que era un pecado contra Dios, eligió desoír la advertencia de su comandante. La decisión de David, impulsada por su propia maldad, evidenció su orgullo al desobedecer a Dios. La ira divina se encendió porque, en esa época, Dios había determinado que solo se podía contar lo que legítimamente se poseía, y el pueblo de Israel pertenecía a él. David no tenía autoridad para realizar el censo sin la debida orden y rescate que Dios exigía. Este contexto explica la ira de Dios y el posterior arrepentimiento de David, quien finalmente reconoció su error y suplicó a Dios por el perdón de su pecado. Es Satanás quien tienta a la gente, pero Satanás no puede actuar en la vida de las personas a menos que Dios lo permita. Dios permite las tentaciones del enemigo para probar nuestra obediencia a través de nuestras decisiones. Dios prueba a los creyentes, no porque Él no conozca su corazón, más bien Dios prueba a las personas para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra maldad y así poder cambiar nuestro interior. Dios nos da la libertad para elegir entre el bien y el mal, pero también nos ofrece su ayuda y guía para vencer las tentaciones y vivir una vida de fe y obediencia.